Aquí comenzamos a vivir una noche especial, un final de domingo distendido y en joven compañía. Comenzamos a descubrir La Noche de Lean, la conducción a cargo de Leandro Ausili y la colaboración de Ignacio Mancini. Bienvenidos a La Noche de Lean. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al programa de la noche de hoy. Mi nombre es Leandro Ausili y estoy aquí acompañado por el señor Ignacio Mobius Mancini. Buenas noches, Ignacio. Hola a todos, ¿cómo andan? Un placer otra noche más acompañarnos desde Radio Mi País. Este programa es llamado Noches de Lean y estamos transmitiendo desde la radio Mi País AM 1170, la radio más escuchada del folclore. ¿Cómo le va? Y antes que nada, los teléfonos para que la gente nos pueda llamar. Hola a todos y como dije antes, muchas gracias por escucharnos. Y hoy 4 de noviembre, un saludo a todos y les recordamos los medios de comunicación de la radio. Sí. Como nos dijiste, Leandro, pueden llamar al 46620970, 46620970, Facebook, La Noche de Lean, Noche de Lean, y la página de la radio, radiomipaís1170.com.ar. Y ahora los mensajes de texto, perdón que te interrumpa. Sí, al 1530-480443. 1530-480443. Queremos agradecer mucho al Sindicato de la Fraternidad, al señor Horacio Camino, secretario de prensa, y al señor Miguel González, conductor de la línea Sarmiento, que hemos entrevistado el domingo pasado. Y obviamente por el excelentísimo trato recibido por parte de ellos. Bueno, estamos aquí con Horacio Caminos, que es secretario de prensa de la Fraternidad. ¿Cómo le va, Horacio? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cuáles son las ventajas para usted de viajar en tren, a diferencia de otros medios de transporte? ¿Y por qué cree que la gente prefiere más viajar en tren? El tren tiene ventajas comparativas muy ricas comparado con el sistema automotor, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista del ecosistema, de cómo impacta el ecosistema, en el uso inteligente del suelo, en el uso discriminado de los hidrocarburos. Bueno, todas cuestiones estas que están muy claramente desarrollados en muchísimos textos. Lamentablemente en la Argentina la clase política no las tiene en cuenta y no desarrollan el sistema ferroviario en la medida que debieran hacerlo, fundamentalmente en la Argentina profunda, porque existen trenes pero en el área metropolitana y en el área de Gran Buenos Aires, y existen esos trenes en situaciones calamitosas. En realidad la industria ferroviaria no tiene las inversiones que requiere. Y se ha postergado y se ha destruido el sistema de trenes de pasajeros hacia el interior del país, lo cual ha perjudicado a innumerables centros habitacionales de la Argentina profunda, que ha quedado totalmente desvinculada. Muy poca gente puede viajar a Buenos Aires o a otros puntos. La gente de pocos recursos no lo puede hacer, porque el sistema carretero obviamente no está al alcance de su bolsillo. Claro, ¿y aquí en el país cuándo alcanza su mayor esplendor el ferrocarril? El ferrocarril se desarrolla de mano de los ingleses, de los franceses, en la década del 10 y 20. En el año 14, con la Primera Guerra Mundial, se termina el desarrollo de la industria ferroviaria. Esta es la realidad. El mayor desarrollo se puede encontrar de 1880 a 1900. 1914, la Primera Guerra Mundial, hace que los ingleses se concentren en sus problemas frente a la conflagración bélica que comprometió al Imperio Británico, y desde allí muy pocas obras de carácter privado se hicieron, y luego vino la etapa de la década de 40, la etapa de Perón, donde hubo una fuerte inversión con lo que es el ferrocarril del Estado, ¿no? El ferrocarril del Estado del actual Belgrano en la zona norte, y la reconversión de la lógica que se venía desarrollando y aplicando en materia de transporte, y donde al nacionalizarse los ferrocarriles quedó en manos del Estado Nacional, que no solamente en el tema ferroviario impulsó muy fuertemente la industria argentina, porque, digámoslo de esta manera, la Argentina vivía del campo. Claro. La Argentina tenía una concepción agroexportadora que favorecía los intereses de pequeños grupos económicos vinculados a la tenencia de la tierra, que eran 200 familias. Claro. Esas oligarquías vacunas eran las que
que modelaron los perfiles de una Argentina donde 200 familias vivían en la más lujosa de las realidades, mientras millones de argentinos vivían en alpargata. Y es por eso que, como podemos observar, se conduce por el lado izquierda, por el lado de la vía izquierda. A diferencia como nosotros manejamos en el auto, manejamos por el lado derecho, en las rutas, en los caminos. Es también por lo de mano inglesa, ¿no es cierto? Porque fue aquí traído por los ingleses. Sí, correcto. El desarrollo del ferrocarril tiene un desarrollo de inglés y por eso se avanza sobre el sector izquierdo. Pero que es un detalle, digamos, ¿no? En la Argentina hasta los autos también tenían esta lógica, hasta el 40 y pico, 43, 44, y es precisamente en esa época donde hay un cambio de la tecnología, donde aparece fuertemente el coche norteamericano con el volante a la izquierda y se empieza a circular en la derecha. Esto, aunque parezca muy esquemático, lo demuestra la Segunda Guerra Mundial. Gana Estados Unidos fuertemente, digamos, aparece como el gran triunfante de la Segunda Guerra Mundial, y las potencias que los precedieron, como puede ser Inglaterra, empiezan a menguar su presencia en los países periféricos como en Latinoamérica. Yo digo para simbolizarlo y para que muchos chicos a veces lo entiendan, que los norteamericanos ganaron la guerra y entraron con el chip y la Coca-Cola. El chip significa el autotransporte y la Coca-Cola el mercado de consumo. Y en la Argentina, mientras estuvo Perón, se mantuvo el sistema ferroviario, se construyeron incluso máquinas ferroviarias de desarrollo nacional. Pero a partir del 55 se impuso el dogma de la filosofía del petróleo que barrió el mundo, digamos, ¿no? Tiñó el mundo, desplazando el ferrocarril y convirtiendo el sistema de transporte al sistema incorporando el sistema de transporte y corriendo el sistema ferroviario. Digamos, por otra parte, que el sistema ferroviario en Argentina fue monopólico durante más de 100 años, es decir, desde que comenzó el ferrocarril prácticamente tuvo una incidencia hegemónica en el mercado. Cuando aparece el camión, los argentinos, en vez de estudiar adecuadamente qué rol debía cumplir cada uno de esos modos, se dejó avasallar por la doctrina de Estados Unidos y del Banco Mundial, que acá en la Argentina le dicen el plan Larkin porque fue un general norteamericano quien presidió esa comisión, pero en realidad el plan se denomina Plan de Mediano Plazo del Banco Mundial. Ese plan de mediano plazo planteaba la transferencia de la tecnología inglesa, que era ferroviaria, a la tecnología norteamericana, que era del autotransporte. Lo curioso es que mientras en la Argentina, con Frondizi y Alzogaray, en el marco del dogma de la filosofía del petróleo y siguiendo los dictados del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, se cortaron a sopletes las locomotoras a vapor y se construyeron con plata de todos nosotros, porque era plata del Estado, la construcción de carreteras paralelas al ferrocarril para lograr el secado de los ramales, el cierre de las estaciones y transferir las cargas, ¿no? El ganado en pie, la lechería, las frutas, que eran cargas históricamente ferroviarias, pasaron a ser cargas del autotransporte, mientras nosotros hacíamos eso por recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos hacía el inverso. Estados Unidos tomó los modelos que habían planteado profesionales argentinos en el marco del Congreso Panamericano de Transporte, teniendo en cuenta algunos parámetros econométricos que no se utilizaron en Argentina, como por ejemplo la renta social exigible y los índices de externalidades, que parece una excentricidad cuando uno lo plantea en estos términos, pero es una cosa muy sencilla. Es estudiar económicamente y cuantificar económicamente cuánto le costaría a una sociedad tener o no tener ferrocarril. Los norteamericanos hicieron esa cuenta, es decir, bueno, todo lo que transportamos hoy por ferrocarril, ¿cuánto nos costaría si tuviéramos que transportarlos por camión? Y empezaron a contar, bueno, para transportar lo que transporta un tren, que serían 60 camiones de carga, tenemos que, no teniendo ferrocarril, tenemos que tener por lo menos carreteras de 4 o 5 veces su extensión. Con lo cual significaría una inversión de tanta plata, y la cuantificaron. Pero a la vez significaría gastar 5 o 6 veces más de combustible. Cuantificaron ese gasto y por supuesto lo fueron sumando. Y sumaron todo lo demás, índices externalidades. Índices externalidades significa índices externos. Tiene que ver con una lógica que no tiene que ver con la lógica comercial común
del sentido común capitalista que es costo-beneficio, Claro. sino tiene que ver con lo que la sociedad ganaría teniendo una cosa, lo que se denomina renta social. Sí, Es sí. decir, cuánta plata perderíamos si no tuviéramos escuela Claro. primaria, por ejemplo, y tuviéramos personas ignorantes. Sí, sí. Cuánta plata perderíamos si no tuviéramos seguridad, cuánta plata perderíamos si no tuviéramos policía, cuánta Claro. plata perderíamos si no tuviéramos los básicos recursos públicos que ofrece el Estado. Bueno, el ferrocarril estaba en esa lógica, formaba parte del beneficio público, la Argentina no se tuvo en cuenta, Estados Unidos tomó los argumentos que los profesionales argentinos habían elaborado en el Congreso Panamericano de La Habana, Cuba, en el año 59, y en el año 61, mientras a nosotros nos decían que teníamos que cortar las locomotoras a vapor y la clase política arrodilladas a los intereses del imperio, como es costumbre en cierta clase política, destruyeron los ferrocarriles. En tanto ellos llegaron a la conclusión, tomando estos parámetros econométricos, que debían mantener los ferrocarriles, de hecho lo hicieron, y hoy tienen poderoso sistema ferroviario que está en las mismas condiciones que el sistema carretero. Claro. Para agregar, te podría decir que tomaron valores económicos externos que en la Argentina hoy son asombrosos. Al tener, bajo esta lógica econométrica de decir, bueno, esto significaría tener mayor cantidad de accidentes, por supuesto, Sí. porque tenés más metros cuadrados de vehículos en circulación sobre metros cuadrados asfálticos, Sí. y generaría un crecimiento exponencial de los factores de riesgo de accidente. Esto significaría un aumento de las primas de los seguros, que también impactan en la economía de la sociedad, pero también tendría un impacto en la cantidad de accidentes, en la cantidad de muertos, en la cantidad de impedidos físicos. En la Argentina, que no hizo estos deberes, hoy tenemos que contar que hay 23 muertos por día, que significan una cantidad de aproximadamente 8.000 y pico de muertos por año. Y hablando de esto, el plan de soterramiento es importante. ¿Por qué cree que algo tan importante como ello se demoró tanto? No solamente se demoró, sino que se tergiversó. El proyecto de soterramiento estaba fue desarrollado en el año 2005, pedido de los ferroviarios por el gobierno para el corredor Sarmiento únicamente en la capital federal. Era un soterramiento que costaba 2.100 millones de dólares, se hacía en 2 años y medio y era de Caballito a Liniers. En tanto que el problema del Sarmiento en el área de provincia estaba proyectado a hacer 20 puentes y 20 túneles con una valla protectora, una valla de seguridad antivandálica en todo el recorrido de Ciudadela a Moreno. Sin embargo, en la audiencia pública, yo participé de esa audiencia pública, apareció la clase política opositora con esa lógica argentina de construirse una máquina de impedir, y le exigió al gobierno la construcción de un soterramiento integral, es decir, de 11 a Moreno, lo cual en vez de 2.100 millones de dólares es casi 10 veces más el valor original, una cosa de loco. Por supuesto nosotros nos opusimos, porque en realidad los argumentos que se plantearon en aquella oportunidad para exigirle al gobierno esta obra era, uno, que se le daba una respuesta técnica al mismo problema a la gente de la capital federal, y otra salida, que eran los puentes y los túneles, a la gente de la provincia, y esta gente planteaba de que eso era una discriminación constitucional, una aberración total. Y el otro tema era que como Morón era la segunda estación de mayor venta de pasajes, y esto es un dato cierto, la densidad habitacional de la zona ameritaba una inversión de esa característica. El primer punto lo aclaramos categóricamente, pese a los insultos de la gente que participó en esa audiencia pública. Concretamente, con las banderas de los mercaderes, ¿no? Las sociedades comerciales, las sociedades comerciantes de Aedo, de Morón, de Ramón Mejía, plantearon estas barbaridades como que era una discriminación constitucional. Le planteamos, si esto fuera cierto, la solución del soterramiento en la capital federal y la solución de puentes y zapitos en el Belgrano, en Villa Devoto, significaría una discriminación constitucional entre los mismos habitantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con lo cual eso no tiene asidero, no tiene validez, no tiene sustento, cae en abstracto una denuncia de esa característica. En cuanto a la segunda lógica que ellos aplicaban, que como Morón era la segunda estación de mayor venta de pasajes, la densidad habitacional ameritaba esa inversión. Si nosotros tenemos que analizar la densidad habitacional de una zona geográfica
pública sobre la base de la cantidad de boletos que se venden, tendríamos que darle mucha importancia a Ezeiza por la cantidad de vuelos internacionales que tiene. En realidad Morón tiene una cantidad importante de venta de pasajes, pero no es menos cierto que esa gente que toma el tren en Morón viene en segundo o tercero cordón, porque vienen en colectivos, con lo cual no se puede ser tan torpe de suponer que la densidad habitacional de Morón, de Ramos Mejía, es la que se deduce por la venta de pasajes de la estación, lo cual también es un absurdo, es una irresponsabilidad, es una falacia y caía en abstracto. Los argumentos de esta gente no tenían asidero. Sin embargo, fueron 170 personas que se movilizaron en la audiencia pública para exigirle al gobierno que hiciera un soterramiento integral, cuestión que a nosotros realmente no nos satisface, en el sentido de que realmente es una aberración, porque esa plata debiera ser colocada para la recuperación de los trenes a la Argentina profunda. Realmente, la clase media de Gran Buenos Aires es tilinga, no tiene en cuenta que lo que necesita el país es recuperar el sistema ferroviario, y tal cual lo expresé en la audiencia pública, esa clase media tilinga que vivió muy bien, los comerciantes, de estar cerca de las estaciones, porque tienen una ganancia más importante que la que tendrían con un negocio a 20, 25 cuadras de estación, y ellos han tenido un crecimiento económico, una posibilidad de acumular capital beneficiándose del ferrocarril. Hoy el ferrocarril no es el mismo ferrocarril de hace 40 años. Hoy el ferrocarril viaja al pobre, trabaja al pobre, y ellos lo quieren meter debajo de la tierra, como quien esconde la basura debajo de la alfombra. Por supuesto que no me dijeron bonito en esa audiencia pública, me gritaron de todo, pero lo cierto es que el accidente de 11, la responsabilidad está en esto. Hay responsables directos de los 51 muertos, porque terminé en esa exposición diciendo, si en 40 años la clase política destruyó los ferrocarriles y no hizo las inversiones que se requieren para tener un ferrocarril acorde a las necesidades de la gente, de los usuarios, de la gente del interior, de las economías productivas regionales, hay responsables que están diseminados en la clase política, civiles y militares, y de todos los partidos políticos. Ahora bien, cuando hay un gobierno, como fue el de Néstor Kirchner, que intentó hacer un proyecto sostenido por los trabajadores mismos para impulsar el desarrollo de un soterramiento gradual en el marco de lo que es el programa que tenía principalmente iniciado, que se hacía a corto plazo, en 2 años y medio, únicamente en la capital federal, y 20 puentes y 20 túneles que también iban a desarrollarse en 2 años y medio, los muertos que hubiéramos tenido en el ferrocarril Sarmiento hubieran desaparecido prácticamente, porque esta obra hubiera puesto un 90% de seguridad en el sistema en el año 2007, 2008, 2009 pongamos. Es decir, yo sostengo que los muertos que vinieron después de 2005, 2006 en adelante, por no haberse permitido hacer la obra sustentable, inteligente, a corto y mediano plazo, y posible de hacer con el capital que tenía la Argentina, habiéndose hecho los estudios ambientales que correspondían, se demoró prácticamente 5 años más en hacerse. Recién ahora se están iniciando las obras, recién ahora está la tuneladora empezando a funcionar. Por lo pronto digo que los 51 muertos tienen nombre y apellido. Los responsables son aquellos que participaron en la audiencia pública y le pusieron un palo en la rueda al gobierno para que hiciera el soterramiento tal cual lo hubiéramos querido los trabajadores. Porque hacer un soterramiento integral hasta Moreno es gastar plata al cohete, concretamente. Es algo como que en un país pobre, con hospitales sin gas ni alcohol, vengan los pitucos del pueblo y exijan al intendente que ponga mayólica hasta el techo, mayólica importada hasta el techo en los pasillos. Nosotros no tenemos alcohol ni gas, no necesitamos eso. Nosotros necesitamos un soterramiento en la capital federal, 20 puentes, 20 túneles en la Ciudadela a Moreno, y hubiéramos resuelto el problema de la conectividad, y hubiéramos podido lograr colocar en las vías un tren cada 3-4 minutos, en tanto que ahora no lo podemos hacer más de 8 minutos, porque las barreras estarían permanentemente cerradas y estaría incomunicada norte-sur el tránsito vehicular. Está bien. Y para finalizar la nota, cuénteme si usted tiene alguna anécdota como ferroviario en todos sus años, anécdota o algo que le haya pasado. Sí, tengo algo que es terrible. A mí me pasó lo mismo que le pasó al compañero Mendoza, nada más que con suerte. Yo era conductor de trenes, coche motores Fiat. Tomé servicio en la estación Merlo
y me dispuse, cuando me dio la autorización de guarda, a salir hacia mi destino, que era la ciudad de Lobos. Sí. Cuando llego a Ferrari, que es la primera estación, aplico freno y no responde. Vuelvo a cargar y no responde. Vuelvo a cargar y no responde, y el tren pasa por Ferrari frente a la mirada atónita de toda la gente. Digo, no es simpático lo que estoy contando. No. Digo que el tren puede quedarse sin freno. Sí. Finalmente se descubrió que era una falla técnica, por suerte, pues si no hubiera sido responsabilidad mía. Pero lo curioso es que yo salí de Merlo hacia el campo, de Merlo hacia Ferrari, Marcos Paz. Si hubiera sucedido al revés, yo me hubiera incrustado en la estación de Merlo, seguramente no estaría hoy contándote lo que te estoy contando, y seguramente hubieran sido más de 100 los muertos en aquella oportunidad. El tren frenó. El tren frenó llegando, es decir, el tren no frenó por inercia, o sea, fue parándose, llegando prácticamente a la otra estación. Se descubrió que era un desperfecto en la válvula de freno, que no me permitió frenar. Es decir, las fallas técnicas existen, aunque a veces los medios y los sectores políticos quieran echarle la culpa a los trabajadores. Está bien. Bueno, muchas gracias por la nota. Y aquí estamos, Horacio Camino, secretario de prensa de la Fraternidad.